El 12 de abril de 1924 nació en Viena, en el seno de una familia de médicos, Peter Safar. Podría haber sido un niño más, pero lo cierto es que su existencia cambiaría la vida de muchas personas. Como para muchos, la vida de Peter Safar también cambió cuando Hitler invadió Austria. Sus padres fueron forzosamente apartados de la medicina. Su padre, oftalmólogo, no apoyaba el movimiento nazi, y su madre, pediatra, era considerada no aria por tener una abuela judía. Enviaron a Peter a un campo de concentración. Allí cavó zanjas y después trabajó como enfermero y paramédico. Sus conocimientos en medicina le sirvieron para simular una enfermedad. Se provocaba eczemas en la piel y de esta manera se libró de ser reclutado por las juventudes hitlerianas. Fue declarado no apto, y gracias a eso, y también a un oficial que decidió ignorar su origen, pudo estudiar medicina en la Facultad de Viena. Después emigró a Estados Unidos, se especializó en anestesiología y allí creó la primera unidad de cuidados intensivos del país. Aprendió de los beneficios de la ventilación mecánica por la epidemia de poliomielitis de los años 50. Gracias a sus conocimientos y su investigación, la supervivencia de estos enfermos aumentó significativamente. Nunca había un no que fuera válido para él. Demostró la importancia de la posición para abrir la vía aérea en pacientes inconscientes y desarrolló el método de respiración boca a boca. Más tarde incorporó todo ello a las compresiones en el pecho que habían descrito otros compañeros. Y aquí tenéis la secuencia de RCP que conocemos en la actualidad. Sí, se convirtió en el padre de la reanimación cardiopulmonar moderna. Humanitario. Creía en la igualdad social. Coordinó la creación del primer equipo de paramédicos y ambulancias. Hasta entonces, los enfermos llegaban a los hospitales en malas condiciones. Los trasladaban como podían, en coches de bomberos o policías, sin ningún conocimiento médico. Safar, en medio de una gran tensión racial, tuvo una idea. Comenzó a formar a un grupo de afroamericanos, hasta entonces desempleados, y que provenían de barrios pobres de Pittsburgh. En poco tiempo, estas personas que la sociedad había apartado injustamente pasaron a ser el servicio de emergencia técnico del país en sus 5 ambulancias totalmente equipadas. La idea de que cualquiera podía salvar vidas lo tenía obsesionado. Seguro que además de su profesionalidad, también influyó el fallecimiento de su hija de 12 años por una crisis asmática grave mientras él se encontraba en un congreso. Peter Safar era partidario de enseñar técnicas básicas de reanimación a todos, ya fueran sanitarios o no. Hoy queremos continuar con su legado y poner nuestro pequeño grano de arena. Ahora hazte esta pregunta. ¿Estás preparado para salvar una vida? La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al micro. Empezamos. Seguiremos charlando con Sofía Mesa. Algunos ya la conocéis de nuestro capítulo previo. En esa primera parte de nuestra conversación, Sofía nos contaba cómo funciona un servicio de urgencias pediátricas y qué emociones y sensaciones se viven tras sus puertas. Estuvimos repasando los motivos por los que deberíamos consultar en urgencias, siguiendo el esquema de la tabla de la SEUP, que esperamos que ya tengáis sujeta con imán en vuestra nevera. Así que hacemos un viaje de regreso y continuamos. Hay otro documento que creo que es muy interesante que las familias conozcan, que es un manual de primeros auxilios que elaboró el Hospital Niño Jesús y que está accesible desde su web en el área de urgencias y que también lo compartiremos en nuestra página web por si alguien quiere echarle un vistazo, porque incluso tiene algunos vídeos que pueden ser muy útiles. Además hicieron otro manual de primeros auxilios para escuelas infantiles y sí que lo quiero recalcar aquí porque me parece muy práctico y que genera también mucha confianza en las personas que trabajan en escuelas infantiles, que al final están
con los niños y bueno, me toca así de cerca Muy cerquita. por los niños y por la relación que tengo con personas de escuelas infantiles y sé que es un documento muy útil y Pues también podemos dejar el, ¿no? el enlace, si no. Enlazando con lo que dice Sofía, es que es muy importante que todos sepamos nociones básicas de primeros auxilios. Pues eso, tanto la gente que forma parte de una escuela infantil, de un colegio, de un instituto, como cualquiera, como población general que somos. Yo quería contaros una anécdota de cuando yo empecé en el centro de salud. Recuerdo un adolescente, antes hablábamos de los adolescentes pues, que tienen cuadros así depresivos, cuadros ansiosos. Este chico no estaba en su mejor momento y recuerdo que lo noté como mucho más contento y más receptivo, con más ganas de hablar y de contar cosas. Y le pregunté, le digo, te veo mucho mejor que la última vez que viniste a la consulta. Y me dijo, es que me ha pasado una cosa muy importante. Y lo que me contó fue que se encontró a un señor en la calle e iba caminando con un amigo y de repente el señor se quedó inconsciente, se desvaneció, se cayó al suelo. Y los dos habían recibido nociones básicas de primeros auxilios, comenzaron las maniobras de RCP y le salvaron la vida al señor. Y cuando llegó la ambulancia, pues literalmente les dijo, habéis salvado la vida de este hombre. Y lo que supuso para estos dos chicos pues fue algo totalmente renovador en su interior, ¿no? Y al final cualquiera de nosotros es que podemos salvar una vida. Totalmente. Y, Sí, sí. y es importante que todos tengamos esas nociones básicas. Entonces, Sofía, ¿qué podemos hacer si nos queremos formar pues eso, en RCP básica o conocer un poco más dónde podemos mirar, qué podemos leer, qué vídeos ver, qué nos recomendarías? Bueno, esta es una historia súper bonita, Rosa, porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en la radio esa llamada desesperada de un niño pequeño que identifica que alguno de su familia no está bien y están solos. Y entonces, fijaros qué importante es que toda la población general sepa hacer algunas maniobras de reanimación, ¿no? Entonces, en el momento que identificamos que alguien puede estar en parada, ¿no? ¿Cómo empieza este esquema mental, ¿no? Es una persona que no responde a la llamada, ¿no? Está como desmayada, no responde y intentando abrir su vía aérea no respira, ¿no? Identificamos que no está respirando. Entonces, no responde y no respira significa que esta persona está parada. El punto clave es poder empezar en maniobras de reanimación cuanto antes, porque los primeros 3-4 minutos son decisivos para la supervivencia de esa persona. Y esos 3-4 primeros minutos son los que están rodeados por gente que normalmente no tiene conocimientos de esto, ¿no? Entonces, si estas personas que son capaces de presenciar pueden empezar la reanimación, va a mejorar muchísimo el pronóstico cuando vengan los equipos sanitarios a hacer maniobras de RCP avanzada. ¿No? Es la clave. Entonces, la clave es identificar lo que está pasando y de manera automática empezar a hacer unas maniobras que realmente van a hacer que el soporte avanzado funcione. Eso es. Y es que además aumenta, o sea, por lo que he visto, aumenta la supervivencia de 2 a 3 veces. Sí. Solo con empezar con empezar pronto, ¿no? La supervivencia global, ¿eh? No estamos hablando solo de pediatría, de las paradas extrahospitalarias, ¿no? Que ocurren en la calle, es entre un 2 o un 10% en el mejor de los casos, ¿vale? Y son muy numerosas en los países industrializados, que igual los podemos más o menos contabilizar, ¿no? Hablamos de cientos de miles de muertes por esta causa, con una supervivencia muy baja. Pero si la población general es capaz de administrar RCP básica, la supervivencia, como dice Sole, se duplica o se triplica. Claro, no es maravillosa la supervivencia, evidentemente, pero es un resultado muy, muy importante. Pero se multiplica, claro. Quizás aquí es importante que contemos que los adultos suelen tener paradas de origen cardíaco y los niños suelen ser más de origen respiratorio. Y por eso, sobre todo en los adultos, va a ser fundamental que también, si conocemos lo que son las máquinas que vemos en hospitales, en el metro, en centros donde suele haber mucha gente, que son los desfibriladores, pues que sepamos que existen y que si una persona adulta se desvanece, probablemente hay que ir corriendo a por una de esas maletillas que tengamos más cercanas, ¿no? Porque eso sí que puede salvar una vida, incluso con una RCP básica. Claro, en los algoritmos o los esquemas de RCP básica, las últimas recomendaciones de las asociaciones ya entra en buscar un desfibrilador, ¿no? Lo que antes era solo busca ayuda, pide ayuda, ahora es pide ayuda y un desfibrilador. O sea que lo estamos llevando a la población general.
Incluso también en las paradas pediátricas, que, bueno, es verdad que es menos frecuente que sean de causa cardíaca, ¿no? Suelen ser más de causa que llamamos respiratoria, ¿no? El niño por algún motivo deja de respirar y eso finalmente hace que se le pare el corazón. Por eso es mucho más importante ventilar, ¿no? Y darles ventilación. Pero también en los algoritmos nuevos aparece el desfibrilador en las paradas pediátricas. Porque cada vez estas máquinas, las maletillas, como dices tú, son más accesibles. Ya existen normas que deben estar de manera obligatoria pues, en ciertas instituciones, en sitios donde hay actividad deportiva con un determinado aforo, pero además cada vez son más accesibles y podemos contar con desfibriladores en sitios que no sea obligatorio, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, yo recientemente hemos puesto un desfibrilador en la comunidad de vecinos. Buena idea. Se forma mínimamente al personal y luego, como cada vez hay más desfibriladores en más sitios que requieren de manera obligatoria que alguien los sepa usar, pues la gente está recibiendo formación porque en su trabajo han puesto un desfibrilador, porque en el gimnasio han puesto un desfibrilador y cada vez hay como más conocimiento. Pues ya sabéis, tomad notas para la próxima junta de vecinos. En el orden del día, el desfibrilador. A ver si ganamos un par de votos para el sí. Nada de arreglar el ascensor. Antes el desfibrilador. Hay que subir por las escaleras para que el corazón funcione, pero que tengamos desfibrilador. ¿Y hay alguna herramienta o alguna aplicación que nos recomendarías para llevar en nuestro móvil? Bueno, existen bastantes aplicaciones diferentes que tengan que ver con la reanimación cardiopulmonar. Hay varias aplicaciones que geolocalizan los desfibriladores que tenemos cerca. Pues si tenemos que ir corriendo a buscar uno, podemos abrir la aplicación y nos lo dice. Y otros que, además de geolocalizar estos aparatos, te dan los pasos siguientes que tendrías que hacer en una reanimación. Y bueno, creo que lo más importante es saber qué disponemos en nuestro móvil y tenerlo bien conocido para que no quite tiempo de las maniobras que son lo más importante, y que quizá la gente que tenga mucho interés o necesidad de conocer esto pues podría buscar algún recurso de formación más presencial, ¿no? Para luego poder darle el uso perfecto a estas herramientas. O sea, bajarse la aplicación, familiarizarse un poquito también con ella, ¿no? Antes de utilizarla y luego, pues eso, al que esté más interesado, apuntarse a cursos. Fenomenal. Contaba antes, Rosa, esta historia tan bonita de este adolescente que salvó una vida. Yo fui consciente de que la reanimación es necesaria aprenderla desde muy pronto por una experiencia que tuve en mi casa, ¿no? Y bueno, pues dábamos los cursos en el hospital, a sanitarios, a estudiantes de medicina, pero jamás me había planteado que de verdad esto pudiera ser aprendido desde niño, ¿no? Y un día, pues cuando mi hija mayor tenía 5 años, estaba en tercero de infantil, la enfermera del colegio, que es maravillosa, y desde aquí le mando un saludo también a Cristina, les pidió un peluche para hacer un taller de primeros auxilios. Hacen pues muchas cosas de educación para la salud, entonces pues no me preocupé mucho. Y esa noche, cuando volvieron mientras cenábamos, empezó con 5 años a contarme toda la cadena de supervivencia, paso a paso, todos los pasos que tenía que hacer, todo lo que tenía que observar, dónde tenía que llamar. Alucinada. De verdad, me quedé maravillada, no era consciente de que esto podía ser así. Me acuerdo que cogí el móvil y en ese momento le mandé un correo electrónico felicitándola porque me parecía alucinante. Y claro, esto lo hacen desde los 5 años en los colegios, pero lo repiten cada año, cada año, cada año. Y esto al final es un aprendizaje como el andar o el montar en bicicleta, ¿no? Va a ser automático cuando podamos presenciar una situación así, de manera automática, empezar las maniobras y me parece maravilloso. Entonces, de hecho, hay una declaración como hecha por muchas alianzas, organizaciones estas internacionales que hacen las recomendaciones de reanimación, ¿no? La ILCOR, el Consejo Europeo de Resucitación, que se llama Kids Save Lives. Sí, os dejaremos el enlace también, que encima está avalada por la OMS desde 2015. Lo que dicen es que nuestros niños también pueden salvar vidas, ¿no? Entonces ellos recomiendan que se dé 2 horas de aprendizaje de reanimación, presencial, también online, o sea, pero 2 horas al año. O sea, que esto es muy fácil. Es muy fácil implantarlo en los colegios. Y dicen que los niños tienen que tener como mucho 12 años, ¿no? Para que esto se quede sistematizado, porque cuando somos adultos nos cuesta mucho más integrar rutinas. Entonces, me parece un mensaje tremendo. De hecho, hay países escandinavos que la enseñanza de RCP es obligatoria en los colegios, ¿vale? Y además creo que lanza un mensaje súper potente a nuestros niños de la responsabilidad social que les damos, ¿no? Es decir, estáis ahí, contamos con vosotros también podéis hacer esto, os necesitamos también para hacer esto, ¿no?
y además enseñárselo a vuestros amiguitos, ¿no? Entonces, contar también con los niños creo que les da ahí un subidón de motivación muy importante. Hombre, se sienten importantes, claro que sí, es que lo son. Y es que pueden salvar la vida de la persona que les cuide si en un momento están solo con un adulto. Y lo que tú dices, son muchas las noticias que nos han hecho ver que esto es una realidad. Al final, Peter Safar, que hablábamos en la intro de él, decía eso, ¿no? Que enseñar algo de técnicas de RCP a muchas personas probablemente salve más vidas que lo hagan unos poquitos de forma perfecta, ¿no? Luego, a raíz de hablar nosotros de esto, antes de empezar a grabar el podcast, estuve mirando un poco y la verdad es que es increíble. O sea, es que los ves en vídeos a los niños y es que efectivamente absorben como esponjas y es que es alucinante, es que se saben los pasos. Pero como de una esponjas manera... y con la canción de Bob Y con Esponja, la canción ¿no? de Bob Esponja, efectivamente. Vale, pues venga, Sofía, vamos a hacerlo como si fuéramos niños, ¿vale? De 5 años. Venga, cada uno por un peluche a casa. ¿Cuál es un poco la secuencia de la RCP? Cuéntanos. Lo primero y el punto más crítico que muchas veces nos habla es identificar que esto que está pasando ahí pudiera ser una parada. Entonces lo que vemos es una persona que está inconsciente, ¿no? Habitualmente tirada en el suelo, y lo que tenemos que hacer es llamarlo, agitarle, molestarle. Imagínate que está dormido, ¿no? Y nos contesta, ¿no? Entonces, ¿te puedes pellizcar un poquito? Le podemos molestar, eso, pellizcar, hacer un poco de daño, llamarlo por su nombre si lo conocemos, ¿vale? Y si no hay respuesta, el siguiente punto es identificar si respira, ¿vale? Para eso tenemos que colocar la vía aérea de manera que el aire pueda entrar y salir de manera más fácil. Porque ya sabéis que cuando tenemos el cuello muy doblado, en una postura rara, es difícil respirar. Entonces, alineamos el cuello e hiperextendemos un poquito, ¿vale? Cuanto mayor es nuestro paciente o tal, más hay que hiperextender el cuello, ¿vale? Y abrimos la boca. En ese momento, para comprobar si respira, podemos acercar nuestra cara y ver, o sea, identificar si tiene ruidos respiratorios, si notamos el aliento en la mejilla, y tenemos que estar mirando por el otro lado. Si estuviera respirando, el pecho se mueve, ¿vale? Si no hay ningún signo de que esta persona está respirando o la respiración es muy, muy ineficaz, muy agónica, lo más probable es que su corazón también esté parado, ¿vale? Y que no haya ningún otro signo de vida. No tosa, no se mueva, no se queje, ¿vale? Si está inconsciente, no respira después de abrir la vía aérea y no hay ningún signo de vida, entonces tenemos que empezar las maniobras, ¿vale? De acuerdo. En los niños es muy importante empezar las maniobras haciendo ventilaciones de rescate, ¿no? El boca a boca o el boca a nariz en los más chiquititos, y tendremos que dar hasta 5, ¿vale? Haciendo un buen intercambio de aire. Nosotros hacemos la insuflación, nos retiramos, cambiamos nuestro aire y volvemos a insuflar. Y tenemos que comprobar que su pecho se mueve, ¿no? Que nuestra ventilación está entrando. Y después de esas 5 respiraciones, entonces empezaríamos las compresiones torácicas, ¿vale? ¿Cómo se lo podemos explicar a los niños, ¿no? Que es lo que me veníais a preguntar. Pues es una persona que parece que está dormida, que la llamamos, la estimulamos y no se mueve, que de la manera que ellos sepan comprueban que no respiran. Entonces siempre se les dice primero dónde se tienen que colocar, ¿no? Que no hay que ni ver los mocos al paciente ni olerle los pies. Y esto se les queda muy grabado, ¿no? Para que se pongan en el lateral, y en el momento que van a hacer compresiones tienen que juntar y entrelazar las manos y estirar muy fuerte los brazos para que los brazos no se vuelvan a doblar. Y se les dice que las manos tienen que estar pegadas con pegamento al pecho, ¿vale? ¿Dónde ponen las manos? Pues en el pecho, aquí, entre las 2 tetillas, se les dice, en la línea del centro, donde ellos se abrochan las cremalleras, donde ellos cierran los botones. Ahí en el centro colocan las manos y empiezan a comprimir de manera fuerte. Entonces, ¿cómo se quedan con el mensaje? Pues normalmente con canciones. Entonces, igual que los adultos hemos probado muchas canciones para llevar un buen ritmo, una buena cadencia de compresiones, a los niños les encanta hacerlo con Bob Esponja, ¿no? Y las compresiones ahí a ritmo de Bob Esponja. ¡Bob Esponja! ¡Absorbe de todo y puede explotar! Que de adultos hemos pasado del Macarena, del Staying Alive y... Para dar unas nociones básicas, aunque esto no pretende ser un curso de reanimación, pero creemos que es importante, vamos a explicar la secuencia. Para personas que no son sanitarias, serían 2 respiraciones, primero boca a boca, seguidas de 30 compresiones. Lo más fácil es contar en alto para saber por qué número vamos. En algunos casos, cuando no se sabe o, por ejemplo, creemos que el origen de la parada ha sido porque se ha parado el corazón,
Sobre todo en adultos, lo que se necesitan fundamentalmente son las compresiones y pedir un desfibrilador lo más rápido posible. Punto importante para todos, que cuanto antes pidamos ayuda, antes van a venir a dar la ayuda avanzada que necesitamos, ¿no? Entonces, la ayuda en adultos la pedimos al principio, según identificamos una parada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que necesiten un desfibrilador, que llegue cuanto antes. Pero a los niños muchas veces les damos como un minuto para empezar esas ventilaciones que a lo mejor solamente ventilando y ayudándoles a respirar salen de la parada, ¿no? Hacemos un minuto de reanimación y entonces, si nadie ha avisado, es el momento de sacar el móvil y llamar, ¿no? Ujú. También a día de hoy todos llevamos un móvil en el bolsillo y según identificamos la parada podemos dejar ahí nuestro dispositivo y decir: Siri, llama al 112 y ni te despegas de la víctima ni dejas de hacer maniobras, ¿vale? Ujú. Eso lo Entonces, vi en las nuevas guías, eso había, ¿no? Era lo nuevo, que era encenderlo y ya casi de lo exacto. primero y dejarlo en manos libres y tú sigues haciendo tu reanimación. Las nuevas guías lo incluyen y es un punto muy importante porque muy pocas personas no llevarán un dispositivo o estarás en un lugar en el que no funcione. Y por un lado avisas a los servicios, pero también puedes hacer RCP transtelefónica, que se llama, que es que te van indicando qué es lo que tienes que hacer. Oye, y en cuanto a la reanimación y los niños, vi una manera que me pareció sencilla para que recuerden el teléfono de emergencias por si se encuentran solos, el 112. Y es que todos sabemos que una de las primeras cosas que aprenden los niños son las partes del cuerpo, en concreto las de la cara. Entonces, para ayudarles a recordar, podríamos decirle, hay una boca, una nariz y 2 ojos. 1, 1, 2. No sé, Sofía, si tú o se te ocurre o sabes algún truco más para ayudarlos en estas llamadas de emergencia. O si les queremos facilitar la tarea por si pasa algo en casa, un truco muy, muy importante es que dejemos en un lugar fijo, por ejemplo, la puerta de casa, el número al que tienen que llamar y la dirección en la que viven para que puedan ir rápidamente los servicios de emergencia. Entonces, otro de los puntos donde te indican qué puedes hacer son los desfibriladores, que da como mucho miedo porque la gente sabe que están disponibles, que se usan, que van solos, pero da mucho miedo poder usar una máquina que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, para tranquilidad de todo el mundo, los desfibriladores, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es obligatorio que tengan una tarjeta SIM de teléfono, de manera que cuando arrancamos la maletilla de su sitio está gestionando una llamada al 112, ¿vale? Ujú, ¿Es una emergencia real? Sí, pues ya lo tienen localizado y van directos, ¿vale? ujú. Cuando abrimos la maleta, habitualmente se enciende sola o tiene un botón de encendido y hay un montón de dibujos, un montón de señales luminosas y también auditivas. La máquina nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo entiendo, y cuando lo he tenido que usar, que es muy difícil con el estrés del momento escuchar a la máquina, pero si miras, lo ves dibujado y si escuchas, ¿no? Entonces, se colocan los parches como te dice la máquina, como te dice en el dibujo, y esa máquina no va a dar una descarga si el paciente no lo necesita. Esto quiere decir que cuando pegamos los parches, la máquina está analizando el ritmo del paciente. Y cuando hay una fibrilación, las máquinas automáticas aplican la descarga y las semiautomáticas, que son las más frecuentes, te dicen que tú apliques la descarga, ¿no? De manera que la gente se pueda apartar, pum, le das al botón, aplica la descarga. Y a continuación te dice, siga las maniobras de reanimación. O sea, es que te va diciendo absolutamente todo lo que tienes que hacer. Es más que miedo que la gente lo tenga como una guía, porque a lo mejor esa parada no necesita una desfibrilación, pero la máquina va a estar todo el rato diciéndome lo que tengo que hacer en cada momento. Como de chivato, ahí dando indicaciones. Eso es. En momentos de pérdidas de conciencia, lo hemos visto mucho en la tele, sobre todo con los futbolistas, es que la persona que le auxilia se va derecho a sacarle la lengua. ¿Qué mito hay con la lengua en las paradas cardiorrespiratorias, Sofía? Sí, yo creo que esto es un mito que tenemos así grabado a fuego, ¿no? La lengua no se traga, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está inconsciente, la lengua y todos los músculos anteriores de la garganta se quedan también relajados, ¿no? Como que pesan mucho y lo que hacen es obstruir la vía aérea que tenemos detrás. Entonces, ¿cómo podemos liberar esa vía aérea? Simplemente extendiendo la barbilla hacia arriba, ¿no? Hiperextendiendo un poquito el cuello y sujetando la barbilla con la mano. Con esto es suficiente. O sea, si estás tumbado, echando un poquito la cabecita hacia atrás. Eso es lo que es hiperextender, ¿no? Un poquito, sin pasarte. Porque si te pasas, la obstruyes también. En los niños, si te pasas de hiperextender, sobre todo en los lactantes, en los menores de un mes, la puedes obstruir también. Los niños más chiquititos, los bebés, necesitan lo que llamamos una postura de olfateo, ¿no? Por la anatomía, la cabeza tan grande que tienen detrás, necesitan una postura de olfateo.
nariz y la boca queden paralelas como al techo, sin más, sin extender mucho el cuello. Pero los más mayores necesitan ser un poquito más hiperextendidos. Otra situación que también agobia mucho a los padres, y ciertamente es que a veces sí que vemos episodios de este tipo, son los atragantamientos. ¿Qué podemos hacer cuando vemos a un niño que se ha atragantado? Bueno, los atragantamientos son situaciones muy dramáticas de vivir, la verdad, porque generan muchísima angustia. Entonces, cuando un niño o un adulto se está atragantando, lo primero, como la RCP, es identificar que se está atragantando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se ponen nerviosos, se llevan la mano al cuello, ¿no? Hacen como alguna señal. Lo mejor que puede pasar es que tosan, ¿no? El cuerpo se defiende de ese objeto que está en la vía aérea y tosen, tosen, tosen. Si el paciente está tosiendo, lo mejor que podemos hacer es animarle a toser. Y animarle a toser es básicamente hacer poco, poner una postura cómoda, sentado, con el cuerpo un poquito hacia adelante, ¿vale? Nunca tumbarlos en el suelo, para que la misma fuerza que el tórax hace al toser expulse el cuerpo extraño, ¿vale? En el momento que el paciente deja de toser o la tos es muy ineficaz, que casi no mueve aire, es cuando entonces podemos de manera externa intentar que ese cuerpo extraño se mueva, que son, en los más pequeñitos serán 5 golpes en la espalda, interescapulares, ¿no? Entre las escápulas, 5 golpes enérgicos y fuertes, ¿vale? Como secos, ¿no? Como secos, eso es, y luego 5 compresiones en el tórax, un poco llevados como hacia el cuello, ¿no? De manera que ese impulso ayude a mover el cuerpo extraño, ¿vale? Identificar si lo tiene en la boca. Si vemos que aparece en la boca, hay que evitar cogerlo con los 2 deditos como si fuera una pinza. Lo que hay que hacer es con un solo dedo, el índice, por ejemplo, ponerse en un lado, en una comisura, y hacer un barrido como con un gancho, ¿vale? Y si así no lo podemos sacar, mejor dejarlo que lo termine de expulsar el niño, porque si intentamos cogerlo con los dedos como si fuera una pinza, lo más probable es que lo metamos para adentro otra vez, ¿vale? En los más mayores, esos golpes se convierten en los 5 golpes entre las escápulas por detrás secos y luego la famosa maniobra de Heimlich, ¿vale? Que es que nos ponemos detrás del paciente, le abrazamos y con nuestras manos hacemos ahí un puño abrazado y damos 5 golpes, o sea, 5 compresiones en la boca del estómago, ¿vale? Muy fuertes, muy enérgicas, ¿no? Para que imite como la tos natural y pueda mover, ¿vale? Si el paciente ya no tose y además está en un estado de inconsciencia, no responde a nada, empezaremos las maniobras de reanimación como las que hemos hablado antes. O sea, cosas que no tenemos que hacer. Meter el dedo a ciegas, ¿no? Sin ver absolutamente nada, porque le podemos empotrar todavía más el cuerpo extraño. Y luego animar a toser es eso, animar a toser. Ahí no tenemos que menearlo, agitarlo. O sea, ahí tiene que toser, intentar toserlo por sí mismo. ¿Correcto? Vale. Pero lo ideal es que incluso si se puede evitar, ¿no? Pues que no lleguemos a tener que necesitarlo. Y ahí la prevención también es muy importante. Eso también queríamos hablar un poquillo, ¿no? Pues mira, algo que diferencia de lo que llamamos la cadena de supervivencia, que es una serie de eslabones que hay que ir recorriendo. Pues hay cadenas de supervivencia para las paradas dentro de los hospitales, fuera, para adultos, para niños. Lo que diferencia a los adultos de los niños es que las cadenas de supervivencia pediátricas empiezan siempre con la prevención. Debemos evitar los accidentes evitables, es de lógica, ¿no? Las sujeciones en los coches, los cierres seguros de ventanas, los enchufes de seguridad, que los niños no tengan a mano medicamentos, objetos que se puedan atragantar. Bueno, todo este tipo de cosas que desde primaria hacéis. Los cascos, la atención plena cuando el niño se está bañando en la piscina o en la playa. Todas las bañeras, sí, también, ¿no? Y hay ahogamientos en bañeras que parece que son todos en piscinas y en playas, pero no, también los hay en bañeras. Entonces, si queremos que una parada no suceda, pues tenemos que poner muchos mecanismos de seguridad, sobre todo en los niños, que siempre buscan el peligro allá donde no te has dado cuenta que estaba. Bueno, es que hacen peligrosos incluso cosas que no son peligrosas a priori. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a nuestro final de episodio. Muchísimas gracias. Lo hemos disfrutado mucho, Sofía. Como nos vamos a tomar un pequeño descanso, quizás nos ha quedado un poco más extenso que los episodios previos, pero creemos que ha merecido la pena, que la gente agradecerá todo lo que nos has contado. Bueno, estoy súper feliz de verdad de haber compartido este ratito. Y nada, que os deseo lo mejor para esta aventura que habéis iniciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos esta temporada emocionadas.
Rosa, ¿con qué balance te quedas de todo lo que hemos hecho en estos meses? Que al final son unos cuantos meses. Pues me quedo contigo, Sol. Y con la ilusión que despierta en nosotras este proyecto, con cada mensaje que recibimos vuestro y lo que aprendemos con cada capítulo, con nuestros invitados y lo bien que lo pasamos grabando o investigando para cada intro. Tengo un sentimiento así muy grande de agradecimiento para todos los colaboradores que han estado con nosotras, porque creo que han sido excepcionales y lo han hecho de manera totalmente altruista. Sí. Y luego yo me llevo de enseñanza, aunque ya lo sabía, pero esto lo ha reforzado todavía más, el poder de la información y el poder que tiene la gente, ¿no? Así que por eso me dan como más fuerzas para hacer una segunda temporada. Yo me lo paso muy bien contigo. Vamos, yo no podía tener mejor compañera, desde luego. Y que yo mando un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha, que agradecemos un montón que estén al otro lado. Sí, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por vuestro apoyo, y os animamos a que nos mandéis mensajes, que nos hace mucha ilusión leeros. Volveremos pronto. Suscríbete a Miel y Limón, Pediatras al Micro. Y si te has gustado, pon muchas estrellas. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web mielylimonpediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de Ko-fi, de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.